Buenos días chicos y chicas y bienvenidos una semana más a Pedagogía Activa. En el día de hoy trataremos cómo la pedagogía social ha ido variando a lo largo del tiempo. Para ello tengo a dos magníficas compañeras, María Carmona e Irene Luna. ¿Qué tal chicas? ¿Cómo estáis hoy? Pues muy bien, Carla, encantada de estar otro día más con vosotras hablando de pedagogía. Y yo súper impaciente de empezar el tema de hoy, a ver qué tal se nos da. Pues sí, antes que nada me gustaría empezar definiendo un poco qué es la pedagogía social, ¿no? Porque la pedagogía social tiene distintas definiciones y puntos de vista, debido al momento sociohistórico en el que se sitúan. Pero en la actualidad, Pérez Serrano la define como una disciplina compuesta por conocimiento, acción y técnica de la educación social de las personas, para dar respuesta tanto a situaciones normales como a conflictivas o de necesidad. Y en primer lugar vamos a dar paso a mi compañera Irene. Bueno, pues buenos días. A mí principalmente me gustaría comenzar por entender mejor cómo se abordaba la educación en este periodo. María, cuéntanos. Claro que sí, Irene. Si te parece, comenzamos con la Edad Media y así hacemos un eje cronológico. En este caso, en la Edad Media, la educación tenía un fuerte enfoque en la perfección espiritual del individuo, pues aquí todo se centraba principalmente en la Biblia, ¿no? Tenemos que pensar que estamos en otro contexto histórico. En este caso, la doctrina cristiana regía la enseñanza. Aquí era profundamente moralizadora, con el objetivo de liberar al hombre del pecado para poder alcanzar la vida eterna, que era al final el principal objetivo. Y cuéntanos cuáles eran las características claves de este sistema educativo medieval, María. Principalmente estaba impregnado de valores cristianos. Como he comentado anteriormente, buscaba la santidad como ideal. Tenía un carácter universal, con el latín como lengua dominante y la aparición de las universidades. Fueron aquí donde comenzaron. Además, en este contexto, predominan las materias abstractas y literarias en lugar de las realistas y científicas como podemos tener a día de hoy. Y en cuanto a la enseñanza, María, ¿cómo se llevaba a cabo? Pues se divide un poquito en dos partes. En cuanto a lo didáctico, se caracterizaba por el verbalismo y el memorismo en lugar del análisis y la reflexión. Y en cuanto a la autoridad, el maestro era el fundamental y la disciplina era absolutamente extrema, Irene. Qué interesante. Y cuéntanos un poco sobre cómo evolucionó la educación superior en ese periodo. En este periodo, la Universidad Medieval surgió como una evolución de la escuela catedralicia, estableciendo un modelo de educación superior. Funcionaba como una comunidad de alumnos y maestros dedicados no solo a la enseñanza, sino que también a la investigación y producción de conocimientos a través de debates y de polémicas, Irene. ¿Y qué representantes notables de la pedagogía hay en la Edad Media en España? Pues en la Edad Media destacaban figuras como Ramón Llull, que era filósofo y teólogo, y además también contribuyó significativamente al pensamiento pedagógico medieval. También, en segundo lugar, tenemos a Santo Tomás de Aquino, que igual nos puede resonar un poco más. Las ideas de este hombre influyeron en la educación y en la filosofía de la época. Bueno, María, ¿y qué te parece si ahora hablamos sobre el impacto de la institución libre de enseñanza en España a finales del siglo XIX y principios del XX? ¿Podrías empezar por explicarnos por qué fue la institución libre de enseñanza? Claro que sí. La institución libre de enseñanza, o la ILE, a partir de ahora, fundada en 1876 por Francisco Gines de los Ríos y otros intelectuales progresistas de la época, claro, fue una institución educativa que tuvo un impacto significativo en el desarrollo de enfoques pedagógicos progresistas en España. ¿Y cuáles fueron los principales principios y objetivos de esta? La ILE abogaba por la libertad de enseñanza y el laicismo sigue estando muy presente, oponiéndose a la influencia de la Iglesia en la educación. Buscaba implementar metodologías innovadoras, fomentar el pensamiento crítico, que antes era impensable, y promover el desarrollo integral de los individuos. Y en cuanto a los principios en la práctica educativa, ¿cómo crees que se vieron reflejados? La ILE introdujo métodos pedagógicos novedosos, Irene, alejándose de la memorización y promoviendo la observación directa y también la participación activa del estudiante. Aquí se le da más peso al estudiante que al maestro en sí. Además, también defiende la coeducación, la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, por primera vez en la historia aquí en España, y también aboga por una formación docente de calidad. ¿Y cómo crees que influyó la ILE en la evolución de la educación en España, María? Pues su impacto fue profundo y además muy duradero.
A pesar de enfrentar persecución y cierre en diferentes momentos históricos, la EILE dejó un legado que influyó en la concepción moderna de la educación en España. Su énfasis en la libertad, la laicidad y en la formación integral del individuo resonó en la evolución posterior del sistema educativo. Y por último, María, ¿hubo alguna contribución específica de la EILE al ámbito social y político? Pues sí, Irene, la EILE adoptó una postura crítica frente a la sociedad y la política de su tiempo. Sus miembros estaban comprometidos con la mejora social y participaban activamente en debates sobre cuestiones educativas y sociales. De esta manera, contribuían a la conciencia crítica de la época. Bueno, María, pues muchísimas gracias por proporcionar este contexto sobre la institución libre de enseñanza y su impacto en la educación española. Es fascinante cómo estas ideas y prácticas han dejado una marca duradera en la historia educativa del país. La EILE fue realmente una fuerza transformadora en la educación española y su legado, sin duda, sigue siendo relevante en la actualidad. Bueno, pues ahora me gustaría hablar sobre la pedagogía durante la Segunda República Española. ¿Podrías ofrecernos un panorama general de cómo se abordó la educación en este periodo? Claro que sí, pegamos el salto en la historia y nos vamos a la Segunda República. En este periodo se llevaron a cabo reformas educativas significativas con el objetivo de modernizar y democratizar el sistema educativo. En esta época se promovieron principios como el laicismo, la coeducación y se implementaron cambios estructurales para lograr una educación más igualitaria. ¿Y cómo se reflejaron esos principios en las reformas educativas de esta época? Pues, por ejemplo, una de las leyes más destacadas fue la Ley de Bases de 1938, que estableció la gratuidad y la obligatoriedad por primera vez de la educación primaria. En este caso se elimina la enseñanza religiosa como obligatoria y se busca una educación sin distinciones de clase, adoptando el principio de, entre comillas, escuela única. ¿Y hubo algunos cambios en los métodos de enseñanza y en los contenidos curriculares? Claro, se introdujeron métodos pedagógicos más activos, enfocados en la participación del estudiante y la aplicación práctica del conocimiento. Además, Irene, se equilibró la educación científica y humanística, buscando una formación integral. Todo esto se reflejaba en un enfoque más moderno y progresista de la pedagogía. ¿Y cómo impactaron estas reformas en la sociedad, María? Pues contribuyeron significativamente a la mejora de los índices de alfabetización. Estamos hablando de que al fin y al cabo aquí ya empezaba a ser obligatoria y además para hombres y mujeres. Y también busca garantizar un acceso más equitativo de la educación. Además, se establecen consejos escolares pues, para fomentar la participación de la comunidad educativa en la gestión de las instituciones. Y bueno, María, al finalizar la Segunda República, cuéntanos qué consecuencias hubo. Pues desafortunadamente la Guerra Civil Española interrumpe esta reforma y muchos de sus logros fueron revertidos durante el régimen franquista posterior. Sin embargo, el breve periodo de la República dejó un legado muy significativo en términos de principios educativos y aspiraciones democráticas. Fascinante, María. Pues muchísimas gracias por ofrecernos este análisis tan detallado sobre la pedagogía durante la Segunda República Española y cómo éstas influyeron en la educación del país. Ha sido un placer. Es un periodo interesante que ilustra cómo las decisiones educativas pueden tener un impacto muy duradero en la sociedad. Bueno, Carla, si te parece, seguimos contigo y siguiendo con la línea. Ahora estamos en el momento de la posguerra y el franquismo. ¿Nos cuentas un poquito? Pues sí. Durante este periodo la educación fue instrumentalizada, pues lo que se quería llevar a cabo era consolidar la ideología franquista. Para ello lo que se hizo pues, fue como censurar el contenido educativo y así como poder reflejar más la visión nacionalista y católica del gobierno. ¿Y cómo se manifiesta ese control ideológico? Buena pregunta. Pues bueno, en primer lugar lo que se llevó a cabo fue eliminar todos los libros y materiales que no estuvieran alineados con la narrativa oficial. Para ello se va a promover una visión única de la historia y además la educación se va a orientar mucho más en la promoción del nacionalismo y la fe católica. La enseñanza religiosa se va a hacer obligatoria y las instituciones educativas pasan a ser controladas por la Iglesia en colaboración siempre con el Estado. Es increíble cómo va cambiando, ¿no? La educación en relación con la ideología política del momento. Entiendo que en este momento para los educadores debe ser muy complicado con opiniones tan diferentes. Pues sí, de hecho, muchos de los educadores fueron perseguidos y reprimidos por desviarse un poco más de la ideología oficial.
En relación con la formación de la juventud se implementaron programas educativos para inculcar la disciplina, obediencia y lealtad al Estado español desde una edad muy temprana. Además, hubo un control administrativo. Sí, administrativamente la educación se controló por el Estado, el cual asumió un control directo con la Ley de Ordenación de la Enseñanza de 1945, si no me equivoco. Sí. Y aquí establece un sistema educativo centralizado. Los planes de estudio en este momento, Carla, por hacerte un pequeño ápice, los planes de estudio y los libros de texto fueron revisados y aprobados para asegurar conformidad con la ideología oficial y que ninguno se saliese de lo establecido. Totalmente, se hicieron con el control de la educación al completo, o sea, no se dejaron nada. Pero no obstante, también se vieron afectados los usos de las lenguas, ya que se impuso el castellano para fortalecer la unidad lingüística de España. En resumen, la educación fue una herramienta clave para moldear la sociedad según la visión franquista. Sin duda, el control estricto sobre la pedagogía y la enseñanza es que fueron fundamentales la influencia del régimen franquista en la sociedad. Es que tenemos que tener en cuenta que el régimen franquista duró casi 4 décadas. Sí, la verdad que sí, Carla. Pues si te parece, pasamos ahora a la transición y la pedagogía democrática. Pues sí, siguiendo con el esquema este del tiempo, llegamos a la transición. Bueno, en España, durante la transición hubo un cambio muy significativo en la pedagogía. Con el fin del régimen franquista que hemos comentado anteriormente, se buscó una educación mucho más democrática, que estuviera más diversificada, ¿no? Por lo que vamos a abandonar por completo la rigidez ideológica y se va a promover una libertad académica. Fíjate tú el cambio. ¿Y en qué aspectos específicos se reflejó este cambio? Oye, buena pregunta, ¿eh? Porque es que se produjo una apertura hacia nuevas corrientes pedagógicas muy grande, porque se introdujeron enfoques más centrados en el alumno, que fomentara la participación activa y la crítica en el aprendizaje. La pedagogía dejó de ser tan autoritaria y tan controlada, por lo que esto afectó mucho a las estructuras educativas. Se descentraliza el sistema y se permite que las comunidades autónomas tengan un mayor control sobre la educación, porque así como que pueden adaptarla más a sus propias necesidades. Con lo cual entiendo que esto también originaría cambios como la introducción de contenidos más críticos, el pensamiento reflexivo. ¿Cómo se aborda la participación de los educadores y estudiantes? Pues respecto a este tema en concreto, se promueve la participación activa de los educadores en la toma de decisiones a nivel escolar, por lo que además se alenta la participación estudiantil, permitiendo una mayor interacción entre profesor y alumno a la hora de construir el conocimiento. Entiendo entonces que se fomenta la unión de estudiantes y profesores, que sin duda es un gran avance, pero respecto a la formación de los docentes, la formación de ellos mismos, ¿hubo algún cambio significativo? Pues se hizo mucho hincapié en esto, porque era importante que los docentes tuvieran una continua formación, ¿no? Porque al fin y al cabo eran los que se tenían que adaptar a los nuevos enfoques pedagógicos. Por ello se buscó que los profesionales de la educación estuvieran actualizados siempre en el tiempo y preparados para los nuevos métodos que venían. Vamos, que haciendo un breve resumen, la transición española marcó una transformación muy importante en la pedagogía. Se aleja de la rigidez del franquismo hacia enfoques más democráticos y diversos. Mariana, has podido clavarlo mejor. Para acabar con mi parte, me gustaría hablar un poco de las tendencias pedagógicas contemporáneas en España. En los últimos años hemos visto un aumento en la popularidad de enfoques pedagógicos alternativos. Por ejemplo, la pedagogía Montessori ha ganado terreno, destacando en ella la importancia de respetar el ritmo individual de aprendizaje de cada niño y fomentar la autonomía, pero siempre a través de materiales educativos específicos. Interesante el método Montessori. ¿Y qué hay de la pedagogía Waldorf? Pues mira, las escuelas Waldorf también han encontrado un espacio en la educación de España. Estas escuelas se inspiran en las ideas de Rudolf Einstein y buscan un desarrollo integral del niño, incluyendo aspectos artísticos y emocionales junto siempre a los académicos. Supongo que debido a esto ha tenido que haber un cambio de las tecnologías también en los aulas, ¿no? Herramientas digitales y demás que podemos ver hoy en día. Sí, claro, al igual que la forma en la que se evalúa a los estudiantes, se ha buscado medir ya no solo el conocimiento que hemos adquirido, sino también las habilidades prácticas y aplicables en situaciones reales, ¿no? Al fin y al cabo es lo que cuenta. Además, entra en juego el factor de la educación emocional, que en los últimos años se ha vuelto crucial.
Por lo que me dices, estamos viendo una educación en España que atiende a las necesidades individuales de los estudiantes y, a mi parecer, los prepara para un mundo en constante cambio. Pues sí, María, pero el camino es largo y todavía nos queda mucho por hacer. Bueno, y finalmente hoy contamos con Irene Luna. ¿Qué tal, Irene? Pues como he dicho antes, estoy súper encantada de participar en este proyecto y súper ilusionada con el tema de hoy, Carla. Tengo entendido que nos vas a hablar un poco sobre la evolución de la pedagogía social en España durante los últimos años. ¿Es así? Así es, Carla. Sin duda alguna, la pedagogía social ha evolucionado mucho en los últimos años y vengo a hablar un poquito sobre ello. Pues adelante, estoy deseando de escucharte. Bueno, Carla, pues en primer lugar, es innegable que las tecnologías están siendo clave. Por ejemplo, las plataformas en línea y redes sociales facilitan muchísimo la comunicación y la colaboración entre profesionales y la sociedad en general. Además, considero que estas son fundamentales para la inclusión. Hay aplicaciones y dispositivos diseñados para adaptarse a diferentes necesidades, haciendo que los entornos educativos sean cada vez más accesibles. ¿Y qué hay de la educación en línea? Pues la educación en línea también es bastante relevante, creo yo. Puede llegar a todas las comunidades, ya estén dispersas o a personas con dificultad para acceder a la educación tradicional, ofreciendo cursos y recursos adaptados a sus necesidades. Y una pregunta que yo me hago es que, ¿cómo se pueden utilizar las redes sociales en la pedagogía social? Pues Carla, me encanta que me hagas esta pregunta y es que me parece muy interesante. Las redes sociales se usan para fomentar la participación comunitaria. Son espacios donde podemos compartir información, recursos y experiencias, construyendo así una red de apoyo entre los participantes en programas de la pedagogía social. ¿Y qué proporciona el análisis de datos? Pues el análisis de datos proporciona información valiosa sobre las necesidades y las tendencias en las comunidades atendidas, permitiendo así adaptar los programas y las estrategias de una manera mucho más efectiva. Wow, pues sí que puede hacer cosas. ¿Y sobre la educación financiera, puedes hablarnos acerca? Por supuesto, Carla, la educación financiera digital considero que es crucial para poder empoderar a las personas en situaciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, hay aplicaciones y plataformas que enseñan habilidades financieras y que promueven la inclusión financiera. ¿Y se utiliza el voluntario digital en la pedagogía social? Por supuesto, Carla, y no sabes lo que me alegra que me hagas esta pregunta. Existen varias plataformas en línea que conectan voluntariados con oportunidades de servicio, facilitando así la participación comunitaria y coordinando esfuerzos de voluntariados en entornos de pedagogía social. Así que cualquier persona que nos esté escuchando y esté interesada, de verdad os lo recomiendo muchísimo, uniros a esta plataforma. Pues sí, me parece todo súper interesante, además una iniciativa muy buena. En cuanto a la pedagogía social, ¿tú crees que tiene algún tipo de relación con la diversidad cultural? Pues sin duda alguna, Carla, creo que en España la pedagogía social está cada vez más centrada en la diversidad cultural. Se han adoptado enfoques interculturales que buscan integrar la diversidad en el currículo y las prácticas educativas, que promueven el diálogo y la comprensión entre las personas de diferentes orígenes. Me da que pensar que hay programas específicos para esto, ¿no? Por supuesto, Carla. Se han implementado diferentes programas para la ciudadanía global, fomentando, por ejemplo, los valores de respeto y la tolerancia. Además, creo que se están adaptando los currículos para reflejar la diversidad cultural y se brinda bastante formación al profesorado, para abordar de manera inclusiva las necesidades de todos los estudiantes. ¿Y qué pasa con la integración de la lengua y la cultura de origen? Pues algunas iniciativas buscan, por ejemplo, integrar la lengua y la cultura de origen de los estudiantes. Hay también programas bilingües que fortalecen tanto la lengua materna como la de instrucción, reconociendo y valorando ambas perspectivas culturales. ¿De qué manera involucra a la comunidad esto? Pues se promueven, por ejemplo, proyectos que involucran a la comunidad, fomentando así la participación activa tanto de los padres como de los miembros de la comunidad en el proceso educativo. También se trabaja en materiales educativos multiculturales para reflejar la diversidad presente en la sociedad. Qué interesante, Irene. Sí, la verdad que es un tema bastante interesante, Carla. Además, y para acabar, me gustaría muchísimo nombrar los retos a los que se enfrenta la pedagogía y su futuro en España. Como he dicho anteriormente, la rápida evolución tecnológica requiere una adaptación efectiva a nuevas herramientas digitales para mejorar así la enseñanza y preparar también a los estudiantes para un mundo digital.
Además, la diversidad en las aulas, ya sea cultural o lingüística o de capacidades, demanda estrategias inclusivas para garantizar la igualdad de oportunidades. ¿Y qué hay sobre el futuro laboral? Pues en cuanto a la preparación para el futuro laboral, considero que es otro reto bastante importante. La pedagogía debe orientarse hacia el desarrollo de habilidades relevantes para el siglo XXI, como pensamiento crítico, resolución de problemas y alfabetización digital. La formación continua del profesorado considero que es bastante esencial para poder garantizar que estén preparados para enfrentar estos desafíos y utilizar así las nuevas metodologías y tecnologías de manera efectiva. O sea, todo está en continua innovación, pero entonces, ¿la pedagogía cómo puede enfrentarse a ello? Pues yo creo que la innovación, al igual que ambas cosas que he dicho anteriormente, es fundamental. Experimentar con nuevos enfoques y métodos activos y fomentar la creatividad son aspectos bastante importantes para una educación dinámica. Pienso también que la colaboración es bastante esencial, pues como he dicho antes, trabajar junto, por ejemplo, padres, estudiantes y en general la sociedad fortalece bastante la conexión entre la educación y la realidad social. ¿Y de qué manera evoluciona la evaluación en este contexto? Pues está cambiando hacia enfoques más formativos y centrados en el estudiante, considerando así no solamente el conocimiento, sino que también las habilidades y las competencias. ¿Y tú, desde tu perspectiva, cómo estás viendo el futuro de la pedagogía en España? Bueno, Carla, pues esta pregunta es bastante interesante y depende mucho de cada uno. Yo personalmente creo que depende mucho de cómo enfrentemos estos retos de manera integral, promoviendo una educación inclusiva y equitativa. La colaboración entre todos los actores educativos yo creo que será clave para poder avanzar hacia un sistema más eficiente y adaptado y a las demandas de la sociedad cultural. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Irene. Un placer tenerte aquí, de verdad. Muchísimas gracias por contar conmigo un día tan importante como hoy. Como todas las semanas, nuestro principal objetivo es que nuestros oyentes aprendan algo más. Esperemos que os haya gustado esta línea en el tiempo de la pedagogía. Nos vemos la semana que viene a la misma hora en Pedagogía Activa.